Bienvenidos a este curso de circuitos eléctricos. Pues bueno, este primer video lo único que voy a dar es un poco un repaso de el contenido del curso como tal. La idea es pues simplemente ver qué tiene el curso, ver en qué consiste como tal, y ya con eso pues simplemente pues arrancar ya de verdad con el tema del curso en los siguientes videos. El curso pues consta de dos partes. Realmente el curso como tal, perdón que esto no me escribe, no sé por qué. El curso como tal, ajá. El curso como tal lo que tiene es dos partes. Una primera parte que se encarga de todo y o sea, de los elementos y de señales de CO, señales de corriente continua. Y la segunda parte del curso, pues que se encarga de componentes que trabajan con corriente alterna. La parte de C, pues realmente vamos a trabajar con resistencias como tal, resistencias y fuentes, ¿sí? Y en la parte AC, pues vamos a trabajar ya obviamente con resistencias también, pero vamos a agregar elementos de almacenamiento de energía como condensadores y bobinas o inductores. Eso es lo que es el curso. Entonces el curso simplemente tiene dos partes. Una primera parte DC, en donde vamos a ver pues todo lo referente a circuitos eléctricos para DC, y luego vamos a repetir el mismo contenido pero para AC. Ese es el curso simplemente. Veamos un poco más los capítulos y vemos cómo se divide esto. Arrancamos con un primer capítulo, la ingeniería y la electricidad, pues simplemente un capítulo introductorio. Ahí vamos a ver sistemas internacionales de unidades, vamos a ver qué son unidades como tal. Luego fenómeno de la electricidad, carga, corriente, voltaje, resistencia, o sea, más que todas las definiciones como tal, potencia y energía. Con eso terminamos el primer capítulo. La idea es pues que esta primera parte del curso, lo que vamos a ver en videos, pues trabaje precisamente con ese capítulo y algo del siguiente capítulo, pero pues una parte muy básica. El capítulo 2 ya arrancamos directamente con elementos pues circuitales, obviamente resistencias, y pues también vamos a ver un poco la definición de lo que son fuentes. Ya no me cabe esto acá, lo voy a poner acá arriba. Fuentes. ¿Listo? Cuando ya tenemos fuentes y resistencias, pues entramos a ver la relación entre esas dos, y pues eso es la ley de Ohm como tal. Listo, con eso ya llegamos a la segunda parte del curso. Hasta ahí llegaremos con los videos, hasta ahí llegaremos con el quiz que voy a hacer después de esta parte. Entonces, esto es lo que cubre como tal nuestros videos, los que voy a grabar. El capítulo 3 ya entramos ya en tema como tal de circuitos eléctricos. Vemos circuitos en serie, en paralelo, conductancia, Kirchhoff, o sea, leyes de voltaje de Kirchhoff, leyes de corriente de Kirchhoff, divisores de voltaje de corriente, conceptos de corto y circuito abierto, fuentes de corriente, conversión entre fuentes y análisis de circuitos. Eh, hay otro tema fuera de análisis de circuitos como tal, que ya es corrientes de malla y voltajes de nodo, lo vamos a ver muy por encima. No quiero confundir mucho, este tema confunde. Normalmente son métodos más que verdaderamente leyes, por eso no me gusta darlo mucho. Con simplemente manejando las leyes de voltaje de Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff es suficiente, y pues obviamente divisores de voltaje y de corriente pues que son herramientas que nos permiten trabajar un poco más fácil con todo este cuento. Después de eso seguimos con el capítulo cuarto. El capítulo cuarto ya arrancamos con teoremas como tal, teoremas de linealidad y superposición. Vemos qué es un sistema lineal, y cuando ya sabemos que es un sistema lineal, pues vemos cómo hacemos para aplicar superposición en sistemas lineales. Vemos transformaciones de fuentes, pero ya desde el punto de vista de teoremas, Thevenin y Norton, máxima transferencia de potencia, y ya, cuando terminamos el capítulo cuarto. El capítulo 5, elementos de almacenamiento de energía. Simplemente ahí ya entramos en la parte de AC, lo voy a subrayar acá. Ahora ya entramos, o sea que esto es desde el capítulo 5. Y pues esta es la primera parte del curso, el capítulo 1. Y pues hasta el 4. Capítulo 5, entonces elementos de almacenamiento de energía. Ahí entramos a ver lo que son condensadores e inductores. Vemos pues cómo se almacena la energía, concepto de capacitancia, y luego vemos cómo ponemos capacitores en serie, cómo los ponemos en paralelo. Lo mismo con inductores, vemos el concepto de campo magnético, vemos cómo se manejan inductores en serie y en paralelo, y con eso pues terminamos ese capítulo 5, que es una parte introductoria a la corriente alterna. Con eso ya entramos a ver respuesta de verdad de circuitos como tal. Esos circuitos pues los vemos con RL, o sea, resistencia de inductores, y RC, pues que son resistencias y capacitores. Eso ya es el capítulo 6, ¿sí? Vemos la respuesta natural
de RL y RC, realmente lo que hacemos es ver un poco cómo se comportan con interruptores y pues viendo las ecuaciones como tal de las resistencias y de las bobinas y de los condensadores, pues viendo que el uno almacena la energía en forma de pues más de voltaje y el otro en forma de corriente. Obviamente no quiere, pues la energía no es voltaje ni corriente, pero pues los unos están relacionados con el voltaje, los otros con la corriente, después lo vemos un poco más y ya. De ahí seguimos con el capítulo 7. El capítulo 7 ya es análisis sinusoidal realmente, ya es AC, o sea, ya entramos a ver de verdad análisis con señales alternas. Vemos fuentes de corriente alterna, fuentes de voltaje alterna, fuentes sinusoidales. Ahí tenemos una parte un poco matemática. Vemos todo lo que es señales sinusoidales o sinusoidales, como queramos verlas. Vemos sinusoidales. Vemos cómo hacemos para entender estas señales. Vemos conceptos de fase, de amplitud y cosas de estas. Cuando ya entramos a ver todo eso, luego empezamos a ver cómo analizar todo este cuento. Vemos el concepto de fasor, que después vemos que es un tipo de vector, ¿sí? Y cuando ya vemos el fasor, que es una herramienta matemática, pues ya con ese fasor ya podemos trabajar señales alternas y hacemos lo mismo que hicimos en la primera parte. ¿Sí? Ya vemos leyes de Kirchhoff, pero ya con fasores. Hacemos lo mismo, divisores de voltaje, divisores de corriente, transformaciones de fuente, todo lo mismo. Vemos superposición y máxima transferencia de potencia igual que antes. Todo lo vemos en ese capítulo. Y el capítulo 8, no, me faltan dos, el capítulo 8, pues simplemente ya entramos a ver ya un poco más análisis como tal, configuración en serie. Vemos divisores de voltaje, pero ya para circuitos RC. Vemos serie paralelo de estos circuitos, luego vemos divisor de corriente y aplicamos eso en circuitos RL, vemos cómo se comportan con respecto a la frecuencia, y al final vemos circuitos RLC, que es la combinación de los tres, resistencia, inductores y condensadores. Con eso terminamos el capítulo 8 y entramos al capítulo 9. El capítulo 9, pues teoremas de redes en corriente alterna, vemos linealidad, lo mismo que ya habíamos visto, Thevenin y Norton, máxima transferencia de potencia y terminamos el curso. Eso es lo que es el curso. Esta es una pequeña introducción o bueno, una presentación de lo que es el curso como tal. Y pues arranquemos de una con la primera parte del curso. Entonces paro aquí y en el siguiente video ya iniciamos con la primera parte del curso, pues que simplemente es sistemas internacional de unidades. Al final vemos lo que es una magnitud, bueno, todo este cuento. Ya entramos a ver, ya nos vemos.